¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo han estado? Les saluda a su amigo el antropólogo, el periodista Rafael Gómez Chi. Bienvenidos sean a un programa más de Crónicas Delirantes en Tele Yucatán. Hoy vamos a hablar de la lengua maya. Las curiosidades, algunas de las palabras que nos ha regalado el maya al español, el desarrollo de esta lengua. Porque además tiene algo muy característico y algo que no hay que perder de vista. Según los primeros indicios, la lengua maya se habla en esta región, en la península, desde hace más o menos como 4,000 años. O sea, ni Cristo había nacido y los mayas ya hablaban su idioma. Es una lengua bellísima que tiene muchísimas cosas. Alguna vez leí por allá que también era considerado una de las lenguas primigenias. Su semejanza con la pronunciación con el inglés y todo lo que envuelve el desarrollo de una lengua, de un idioma, de una forma de comunicarse y sobre todo por qué los yucatecos y las yucatecas hablamos de este modo. Casi siempre la gente de fuera se burla del yucateco que porque habla así aporreado. Y también está la otra parte, dicen, es que los mayas se extinguieron, colapsaron. Y no, están presentes porque la lengua es más viva, está vigente, todavía se habla y además tenemos un invitado especial para que conversemos con esta persona de la importancia de la lengua maya. Por cierto, están viendo un chacmol, una cosa curiosa. Augusto de Plongeon lo descubrió aquí en Yucatán en el siglo XIX, pero las evidencias encontradas posteriormente nos indican que el chacmol no es precisamente maya. Se desconoce para qué sirve, pero hay algunas especulaciones. Quédense, no se vayan, comenzamos. Y con la magia de la televisión, con nosotros Fidencio Briceño Chel, lingüista, profesor de universitario, eres antropólogo, ¿no? También. Oye, Fidencio, estaba yo conversando aquí con el amable teleauditorio que la lengua maya tiene alrededor de 4,000 años que se habla en la península. ¿Cómo se sabe este dato? ¿Qué investigaciones hay al respecto? Pues bueno, hay muchas evidencias, ¿no? Principalmente datos históricos, arqueológicos y sobre todo epigráficos, ¿no? La escritura jeroglífica es la que ha servido para determinar los primeros rasgos de la escritura y ahí la evidencia del uso de la lengua maya en la región, ¿no? Sí, no es la misma lengua que usamos en la actualidad, es lo que podríamos llamar el protomaya, que es el germen de donde surgen todas las lenguas mayas, las más o menos 32 lenguas mayas que existen en la actualidad, en ese gran territorio maya que está ubicado en 5 países, ¿no? México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, estamos hablando de un idioma completo, con todo lo que indica tener palabras, construcciones, gramáticas, morfemas, todo, ¿no? Tulacan. Aquí estamos hablando de una gran familia lingüística. Esta familia lingüística tuvo como tronco esto que se conoce académicamente como el protomaya, ¿no? Entonces de ahí emergen 6 ramas y de ahí van naciendo las distintas lenguas y cada una de ellas son lenguas, no son dialectos, y algunas de estas lenguas tienen variantes, ¿no? Lo que podríamos llamar dialectos de estas, ¿no? Entonces de ahí es la nuestra, el maya yucateco o maya peninsular, que es bien interesante porque precisamente se puede ver cómo desde el tronco nace el yucateco, mientras que otras como el quiché tienen subramificaciones, ¿no? Y por eso justamente nuestra mayatán es la que se ha usado para poder hacer la lectura de la antigua escritura jeroglífica, ¿no? Por eso a veces que escuchamos algo de los chiapanecos que vienen hablando tzoltzil, nos parece que hablan así como dice, se parece mucho al maya. Sí, efectivamente, digamos que si vemos la parte lingüística y cultural, todos tenemos el mismo origen cultural, entonces se mantiene la misma cultura y tenemos, digamos que algunas palabras que son universales, que se dicen de la misma manera en todas las lenguas mayas. Por ejemplo, sol, noche, luna,
y esos elementos que son universales, ¿no? Entonces tienen el mismo origen, pero también los numerales, por ejemplo, decimos jun en todas las lenguas mayas, y así hay mucho parecido, pero sí como se van subramificando, cada vez se van distinguiendo más, diferenciando más, y así, por ejemplo, el rama del yucatecano, el yucateco, podemos entender, el más cercano es el itzá, que de hecho pues es una lengua maya que migra hasta el Petén, y los lacandones que se van hasta Chiapas, y el mopán, que es el más alejado. Luego estaría la rama cholana, donde está el chol, chontal, chortí, que se semejan mucho al yucateco, y luego la rama celtalana, está el celtal, tzotzil, tojolabal, que son las que están en las tierras bajas, digamos. Cuando se va subiendo hacia Guatemala, entonces ahí sí empiezan a ser mucho más diferentes, aunque sí hay muchas palabras que son parecidas, pero la estructura sí va cambiando definitivamente. De todas estas lenguas que hay del maya, el maya yucateco, ¿es la más abundante o la más masificada o la más distribuida? Digamos que sí, ¿no? Yo siempre he defendido, ¿no? También como investigador, me tocó en México, en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, coordinar el proyecto del catálogo de lenguas indígenas nacionales. Entonces, este catálogo habla de que en México tenemos 364 variantes lingüísticas. Okay. Yo siempre defiendo que el maya yucateco, el mayatán, es la variante lingüística más hablada, aunque a nivel nacional insisten en que es el náhuatl. Pero el náhuatl tiene 30 variantes que no se entienden entre sí, y la suma de estas da como 1.700.000 hablantes. Nosotros los mayas peninsulares somos como 800.000, pero hablamos una sola variante, una sola lengua, y entonces eso es un poco lo que yo siempre he insistido, que hablamos la lengua más hablada en todo México, pero que además sirve para leer el pasado, y pues podemos decir que es una lengua para el futuro. Y es una lengua que está vigente, ¿no? A pesar de lo que se diga actualmente, de que se está perdiendo, de que cada día menos gente la habla. Por ejemplo, mi generación, creo que también la tuya así fue, era que no hables maya porque no vas a triunfar. Exacto. Y hubo una especie de pérdida, pero la lengua se mantiene, está vigente, ¿no? Sí, y cada vez vamos viendo que hay otros espacios donde se está usando la lengua maya, ¿no? Entonces, muchas veces hay proyectos de revitalización lingüística. Yo estoy un poco en contra de usar ese término para nosotros, ¿no? Porque como dices, la escuchamos, la vemos por todos lados. Entonces, yo hablo de refuncionalización, hacer que la lengua maya ocupe esas funciones que antes tenía. Antes los políticos, tú bien lo sabes, hablaban maya, los médicos, los ingenieros, todo el mundo hablaba maya. Ibas a la tienda, hablabas en maya. Y luego fue cambiando justamente por discriminación, vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces eso fue haciendo la pérdida de espacios de uso. Pero en cuanto al número de hablantes, pues somos muchísimos, son como 530,000 que hablamos maya solo en Yucatán. Correcto. No se vayan, se pone interesante la conversación. Vamos a un corte y continuamos aquí con Fidencio Briceño sobre la lengua maya. Ya volvimos, qué bueno que continúan acá con nosotros en su programa Crónicas Delirantes en Tele Yucatán. Ya lo saben, los martes a las 7:30. Si tienen televisión por cable, 004. Si tienen televisión abierta, 4.1. Y después de que el programa haya sido repetido el domingo también a las 7:30 de la noche, pueden verlo en nuestro canal en YouTube, @GomezChiMX. Y continuamos hablando con Fidencio Briceño. Él es lingüista, especialista en lengua maya. Fuiste funcionario del INALI o director del INALI, ¿no? Algo así, ¿no? Fui el primer director de investigación entre 2004 y 2006 y me tocó... Te tocó la normalización de la lengua, porque a eso iba, mucha gente se pregunta por qué. Y ¿quién se tiene la culpa? Compañeros que nos dicen, ¿cómo escribo Hanalpicham, por ejemplo? Que es el ejemplo que más popularmente se me ocurre. ¿Con H o con J? Y les dices, con J. Pero yo lo veo que con H. ¿Por qué hubo este cambio o por qué empezamos a usar o a escribir de manera diferente la lengua maya? Pues justamente esto fue buscando homogeneizar la escritura para cuestiones sobre todo de la enseñanza de la lengua, ¿no? Y si uno revisa desde el siglo XVI hasta el siglo XX, la lengua maya se ha escrito desde siempre, ¿no? Llegan los españoles y ponen un alfabeto latino, se empieza a escribir, pero hay entre siglo XVI y siglo XX como 40 alfabetos diferentes, ¿no? Cada quien le ponía como se le daba la gana. Cada escribano, cada historiador. Y bueno,
En 1980, Alfredo Barrera Vázquez hace el primer intento de normalizar la escritura a través del gran diccionario Maya Corremex, ¿no? Sin embargo, es como un esfuerzo muy local en Yucatán, y es en el 84 cuando se intenta hacer el primer alfabeto unificado, así le llamaron. Y bueno, eso va junto con mi historia, ¿no? Yo empiezo a trabajar en la Academia de la Lengua Maya el 16 de agosto de 1984. Tú naces maya hablante. Sí. Totalmente. Soy nativo para ti el hablante. español es lengua segunda. Sí, aprendí español. Como aquel que se va a Estados Unidos. Como aquel que se va a Estados Unidos y aprende inglés, ¿no? Así. Tú eres maya hablante. Sí, mis nativo. dos abuelas hablaban maya únicamente, ¿no? Entonces con ellas aprendí, mi mamá, mi papá, mi comunidad de Jubilá, hablábamos maya hasta mi generación. O sea, tu cosmovisión y tu concepción es maya, porque es muy diferente. Sí, Yo he visto problemas que tienen los traductores de la lengua, porque para el maya las cosas son distintas a cómo se ven. Sí, y a veces, como yo digo, las palabras no son suficientes porque nosotros tenemos en maya son conceptos, ¿no? Son ideas. Exactamente. Entonces, el tema de la normalización empieza en el 84, cuando se hace este primer esfuerzo en agosto del 84 a nivel peninsular. No tiene la suficiente difusión, no hay suficientes acuerdos, y desde ahí nace en mí esta idea de, pues hay que hacerlo, ¿no? Y resulta que en 2006, cuando ya trabajando en el INALI, me encargan el catálogo de lenguas indígenas y la norma para escritura de la lengua maya. Se trabaja desde 2006 hasta 2014. Fueron 9 años de trabajo, más de 2,000 personas participaron en los más de 40 talleres en toda la península para ponernos de acuerdo totalmente en maya y escribiendo, para ver, haciendo pruebas, y bueno, ahí participan profesores, poetas, escritores, todos hablantes de la lengua. Por eso la norma primero está escrita en maya y luego en español, ¿no? Para ver que efectivamente funciona para la escritora. Y bueno, ahí empiezan estas discusiones, ¿no? Justamente creo que la palabra que más ha confundido es Hanalpishan, porque se ha usado para este festival que se hace desde hace algunos años y que también es una invención, ¿no? En ningún pueblo decimos Hanalpishan. No es época de finados, en fin. Pero bueno, allí el asunto está en que, digamos que se acostumbró la escritura que venía desde los registros del siglo XVI con H, ¿no? Y ya buscando precisamente que se escribiera como se pronuncia, se empezó a escribir con la J, porque si no, algunos que no son nacidos aquí y ven, por ejemplo, el señalamiento para ir a un pueblo por ahí, a mi pueblo, leerían Ubilá, ¿no? Porque la H en español es muda, ¿no? Entonces, por eso yo digo, si seguimos poniendo eso y los que están naciendo ahora no saben maya, van a empezar a leer Hanalpishan, ¿no? Es correcto. Entonces tiene que ser con la J para que se pronuncie. La H suena como J, ¿no? Entonces, eso se acuerda desde el 84, y en la norma que se publica en 2014 por el INALI se vuelve a establecer, y luego en 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación. O sea, ya es una norma oficial. O sea, es una lengua oficial que se debe ser de esta manera. Pero ¿por qué se mantienen las localidades como Junumá, Jalacho, Jují, muy buena Joptum pregunta, y Jomum escribiéndose con H? y Jují? Porque ya los nombres, los toponímicos, las toponimias son nombres oficiales, y entonces estos se establecen, muchos de ellos desde el siglo XVI, ¿no? Con los españoles llegan y reconocen estos primeros nombres y así están establecidos. Entonces, desde el 84 se acordó que los nombres propios, los toponímicos y los patronímicos se seguirían escribiendo de esa manera, ¿no? Entonces, es el caso de la H que aparece en estos que ya dijimos, el caso de la TZ, por ejemplo, y la DZ, ¿no? Que cambian la TZ a TS y la DZ a TS glotal, ¿no? Esos son algunos de los cambios, y que están en nombres como Tzantum, donde sigue apareciendo DZ, pero en la escritura debería ser TS glotal. TS glotal. Para que se entiendan, TS glotal es la T, la S y la rayita que se llama apóstrofo. No confundan, apóstrofe es una metáfora literaria, apóstrofo es el signo lingüístico. Así es. Para denotar la glotalización. O sí, ¿no? Exacto. Entonces la norma lo que busca es establecer una escritura
cercana a la pronunciación para que así tanto los locales como los que vienen de fuera o los que están aprendiendo la lengua maya produzcan los sonidos que son los que naturalmente usamos los nativohablantes de la lengua maya. Y también supongo que para evitar trámites burocráticos a mucha gente, porque imagínate ir a cambiar tu INE o tu, no sé, tu registro con el SAT, claro, tu cuenta bancaria. Todos estos, repito, los patronímicos y los toponímicos quedan igual como se han escrito desde la antigüedad, y lo que sí cambia es la oralidad, como la representamos en la manera escrita. Correcto. No se vayan, vamos a otro corte. Se pone mejor porque cuando regresemos, las palabras que el maya le regaló al español. Y continuamos, qué bueno que se han quedado aquí viendo este programa que se pone muy interesante. Crónicas Delirantes en Tele Yucatán, martes y domingo a las 7:30 de la noche. Fidencio, también por ahí, de tanta influencia que tiene el maya, de tanta importancia que tiene, hay palabras que han pasado al español. Y estábamos conversando el otro día el caso de chamaco, ¿no? El caso de cigarro, perdón. Pero platícanos cómo es que se da estos fenómenos y cómo se pasa de una lengua a otra. En todas las lenguas del mundo hay préstamos, ¿no? Sin embargo, el caso de la lengua maya es muy, muy particular, porque para empezar, desde la propia sonoridad, hablamos como hablamos aporreado, tenemos el tono ese de mare, es parte de la sonoridad de la lengua maya, ¿no? Y está presente en el español de Yucatán. Por eso siempre insisto en que nuestro español es un dialecto del español, ¿no? Pero también el español local tiene palabras que ya no se usan en Castilla, pero sí en otras regiones de España que las tomaron y las usamos aquí. Son palabras que se usaron en el siglo XVII, por ejemplo, en aquellos lares, ¿no? Y aquí los mantenemos. Sin embargo, algo muy particular de nuestro español yucateco y peninsular, ¿no? Sí. Es que hay palabras de la lengua maya que pasaron justo porque no hay manera de traducirlos, ¿no? Entonces, también pues tenemos que decir, ¿no? Que nosotros tenemos una gran inventiva como mayas, como yucatecos, y verbos tan particulares que a mí me cuesta trabajo explicar. Como chochonear. ¿No? Anolar. Entonces, ¿cómo explicas anolar? No existe en español, no existe en inglés, en francés, en ninguna lengua europea. Viene de la raíz nool, que es desgastar algo con la boca, como ahora que es la época de la guaya, ¿no? Entonces, anolamos la guaya, anolamos un caramelo, y viene entonces de esta composición de a, que le ponen a casi todo, como en achocar. También viene del verbo choc, que es meter algo a la fuerza, ¿no? Y se establece esa estructura de a más la raíz más vocal r final. Y así hemos hecho muchísimos verbos que tenemos en el español yucateco. Pero hay registros tan sofisticados, por ejemplo, como chamaco. Chamaco viene de una frase que es chanmac, y entonces en maya decimos le chanmaco, ¿no? Y entonces pasa al español como chamaco. Viniendo de chanmac, de esa persona pequeña. No me estoy refiriendo a ti, soy de los niños, ¿no? Y entonces lo usamos, los infantes, que tú ya hace mucho que pasaste por allá. Pero hay palabras también que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se desmaya, para nosotros el desmayo es una muerte falsa, ¿no? Entonces, viene de esta idea, tú lo decías hace rato, la cosmovisión, y yo digo la cosmopercepción maya, cómo esta relación entre vida y muerte está siempre presente. No te estás refiriendo a patatús. Exactamente. Le dio su patatús. Entonces, tus es engañar. Y pat es hacerse, no es hacerse al mentiroso, es hacerse al muerto, ¿no? Entonces es una muerte falsa. Fingir demencia. Exactamente. Y bueno, es una palabra que ha tenido, pues se ha expandido. De hecho, está registrada en la Real Academia Española de la Lengua, está registrada patatús, nomás que son bien... ¿Cómo se llama eso? Inteligentes, no dan crédito. Les falta academia. No dan crédito a la lengua maya.
Exactamente. Yo una vez estando en una reunión de antropólogos, imagínate, en Buenos Aires, en Argentina. No hables de Argentina ahorita porque sí, se van a arder varios allá. Entonces, ahí decían, es que le dio su patatús. Bueno, hasta ahí lo usan y tuve que explicarles que eso es maya y bueno, casi les da el patatús. Me recuerdas de Chentutús, cuando en tu pueblo jugabas algún juego o algo así que tuviera que ver dinero, como cartas. Entonces, para que no te regañaran en tu casa, decías, pues juguemos a Chentutús. Exactamente, ¿no? De mentiritas. De mentiritas. Ese es algo que decía yo hace rato, chechonear, que asociamos con llorar. Sí. Pero también es del maya, ¿no? De la raíz chech, ¿no? Chech. Entonces, así muchas palabras son las que han surgido de raíz maya y que se verbalizan con ar o ear, como está en español. Y bueno, son palabras que nosotros usamos tradicionalmente y toman la estructura del español sin ningún problema, ¿no? Por eso nuestro español es tan particular, porque la sonoridad está presente, este tipo de préstamos, pero también la estructura, ¿no? En maya antiguo, en maya del siglo XVI, digamos, primero se ponía el verbo y luego venía todo lo demás, ¿no? Y en el español nuestro decimos pasar hizo, caer hizo, llover hizo. Primero está el verbo, porque es una herencia. Es lo que yo digo siempre, la lengua mantiene viva la cultura, está imbricada totalmente con nosotros. Ahorita vengo, voy a buchar. Fui a ver a mi chichi. Son cosas que se toma del maya y se mantiene vigente. ¿Tú tienes informes de todavía cuánta gente habla maya en Yucatán específicamente? En Yucatán tenemos más o menos 523,000, que son los que en la actualidad hablamos maya, reconocemos que hablamos maya, ¿no? Sumando los de Quintana Roo y Campeche, somos más o menos como 800,000 hablantes. Pero en todos los estados, los 32 estados de la República, hay algún yucateco que hable maya, ¿no? Aparte, los hablantes de maya que están en la Bahía de San Francisco, los que han migrado, que son, pues, según los últimos datos, como 90,000 hablantes de maya. Imagínense ya el Mayanol-English. Exacto, un Mayenglish. Como un día en un pueblo, en un partido de béisbol, alguien dijo, pule bola, brother. ¿Así? Tira la pelota, hermano. O sea, maya, español. Luego es interesante esto porque eso nos refleja que el maya está vigente, que el maya es actual de algún modo y todavía tiene esa gran influencia en el español. Sí, y está presente en la actualidad. Por ejemplo, las juventudes están usando la lengua maya no en los espacios tradicionales, ¿no? Como decía hace rato, están refuncionalizando la lengua a través de la poesía, el teatro, el rap, ¿no? Entonces la música es un espacio en donde está presente en la actualidad, aunque digamos que se está perdiendo en algunos espacios, están ganando otros, ¿no? Como les mostramos ahorita en las imágenes. A lo largo de la plática han visto ustedes imágenes de publicaciones en lengua maya y español. Fidencio, te agradezco mucho estar acá con nosotros en el programa Crónicas Delirantes en Tele Yucatán. Gracias a la Biblioteca José Martí por albergarnos. Estaba la lluvia un poco furiosita allá afuera, estaba chat desatado. Pero qué bueno que pudimos conversar contigo sobre la lengua maya. ¿Algo más, Fidencio? Pues nada más agradecer al público, a Tele Yucatán, y que, bueno, ojalá que haya más espacios como este. Achquimaquibol, Inhuataltahuete, Telupata, Luyilal, Lekmayat, Ana, Xulcuchan, Chenta, Avianet, Telupata, Kamuk, Ancunsi. Y bueno, a través de estos espacios estamos seguros que la lengua maya seguirá presente. Pues muchas gracias. Así es, Fidencio, así es, amigos. No olviden, el maya, un idioma, una lengua muy importante. Soy su amigo Rafael Gómez Chi, periodista y antropólogo, y nos vemos hasta la próxima.